Aquí está. Nos habíamos quedado en la parte de las leyes de Mendel. Mendel, pues lo que hacía era que pues él era padrecito, como ya habíamos dicho antes, era un fraile, y él hizo varios experimentos utilizando lo que eran los chícharos. Él utilizaba a estos chícharos y lo que él hacía era que los fue cruzando entre ellos. Los iba cruzando entre ellos y se dio cuenta que iban apareciendo varios patrones de generaciones. Él fue elaborando pues leyes o explicaciones generales a partir de estas observaciones que él iba haciendo. Él estableció tres leyes o tres principios acerca de cómo se heredaban las características de los seres vivos. Uh-huh. Él tuvo mucha suerte porque pues los, las 7 características que él escogió se heredaban independientemente y no tenían algún tipo de cruza o algún tipo de afectación. Y entonces lo que pasó fue lo siguiente. Él lo que hacía era que tomaba razas puras. Esto de razas puras se refiere a que él iba con los agricultores y les pedía chicharitos, ¿no? Plantas bueno, semillas de chicharitos. Ellos lo que habían hecho era que cruzaban chícharos, por ejemplo, con ciertas características, ¿no? Eh, cruzaba lo que eran chicharitos de colores verdes entre ellos y ahora todos le salían así verdes de este color. Si tú plantabas alguna de esas semillas de ese chicharo que te daban, todas iban a salir después de la vaina, iban a salir chicharos verdes. Y otros eran los chicharos de color amarillo, que él también iba cultivando y se daba cuenta que, bueno, los agricultores, que solamente iban a salir chicharos de color amarillo. Entonces lo que hizo Mendel fue, pues, ¿qué pasa si yo agarro y cruzo una planta de chicharitos de color amarillo con una de color verde? Uh-huh. Aquí tenemos que estas letras, las letras mayúsculas y minúsculas, se refieren a los alelos que van a tener estos individuos para esta característica. Aquí, este es homocigoto, o sea, heredó de su papá y de su mamá un alelo dominante para el color. Este alelo dominante se ve de color amarillo y el otro va a heredar de sus padres puros alelos recesivos. Quiere decir que estos expresan el color verde cuando están juntos, pero cuando los cruzaba, este Mendel prevalecía el color amarillo, porque el dominante, que es el amarillo, es el que se expresa porque hereda uno de aquí y el otro, el recesivo que heredó de acá, queda enmascarado, queda cubierto. Entonces se daba cuenta que a la hora de cruzar los híbridos había una uniformidad. Esta uniformidad era que todos los chícharos de este tipo, de color, de colores amarillos y verdes, cuando los combinaba, todos salían amarillos y el color verde pues había perdido. Quién sabe dónde había quedado el color verde. Por eso se llama de la uniformidad de los híbridos. Cuando cruzamos dos individuos homocigotos por una característica, toda la descendencia va a presentar el fenotipo dominante. Recordemos que el genotipo es qué alelos tiene, cuáles son los que van a tener, y el fenotipo es la expresión de estos alelos, el color, por ejemplo, en este caso. Aquí el color verde, pues es otro fenotipo, ¿sí? Vamos a tener que después Mendel lo que hizo fue que cruzó estos híbridos que le iban saliendo, tomó los chicharitos de esas plantas y los empezó a cruzar entre ellos. A la hora de combinarlos, pues también se dio cuenta este Mendel que que las características que se presentaban ya cuando salían los chicharos eran estas.
Él utilizó miles de chícharos, o sea, no utilizó uno, sino utilizó miles porque le salían varios en cada vaina y también cada planta le daba varias vainas, pues juntaba un montón de chícharos, hasta miles de chícharos, 2,000, 3,000 chícharos, y se daba cuenta que ya al juntarlos, por cada 4 que le salían, 3 tenían el color amarillo y uno salía de color verde. Esto es porque de aquí, al combinarlo, estos son los alelos, un dominante y un recesivo, un dominante y un recesivo. Ujú. Lo que pasaba aquí era lo siguiente, era que a la hora de combinarse esto, aquí uno de los chícharos hijos recibía un alelo del dominante y un alelo también del otro dominante, del otro padre. Entonces, quedaba homocigoto para el color amarillo. Tenía ambos dominantes. Otro de los chícharos hijos heredaba un alelo dominante, pero del otro recibía un alelo recesivo. El otro también le pasaba lo mismo, ¿no? Fíjense cómo aquí las líneas se cruzan y estos terminaban heterocigotos. Pero como el dominante es el amarillo, pues todos terminaban de color amarillos. Y este de aquí, heredaba de ambos padres los alelos recesivos. Entonces iba a quedar de color verde. Ujú. Por eso, aquí Mendel lo que explica es que se da una segregación de las características. Se van segregando y aparece una proporción de 3:1, que por cada 4 chícharos que yo tenga, 3 me van a salir de un color y uno solo me va a salir de este. Ujú. Los fenotipos dominantes son los que se expresan y el recesivo es el que solamente aparece rara vez. Ujú. Después lo que hizo Mendel fue comprobar si estas características se heredaban independientemente. Yo le puedo agregar más de una característica a este cuadro que se llama el famoso cuadro de Punnett, que sirve para calcular probabilidades. Yo le puedo agregar más características. Aquí, a este chicharito de aquí, es la cruza de combinar chícharos con texturas lisas, estas son las texturas lisas, y las texturas rugosas, o sea que estén arrugaditos, casi hechos pasas. Uh-huh. Y el color amarillo, que ya teníamos antes, y el color verde. Aquí nosotros en teoría le podemos agregar más características. Le podemos poner la textura de la vaina, porque hay vainas lisas y vainas arrugadas, el tiempo de floración que tienen las flores de los chícharos. Le podemos agregar todavía más características como el color de la flor y demás. Y todos estos se van a segregar independientemente. Por eso aquí dice transmisión independiente de los caracteres. La proporción, esta proporción va a aumentar, pero se va a seguir respetando una cierta proporción, porque estas características se heredan independientemente. Resulta ser que cada característica está en cada uno de los cromosomas que tenían estos chicharitos. Uh-huh. Después, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasa aquí? Lo que hace es que cruzan los alelos, el genotipo que tiene un progenitor con el otro progenitor. En esta tabla, aquí arriba y aquí al costado, ordenamos los alelos de los progenitores. Vamos a suponer que esta es la mamá y este es el papá, ¿no? Este de aquí. Los puedo ordenar indistintamente porque ambos tienen el mismo fenotipo, ¿no? Bueno, genotipo. Aquí lo que voy a hacer es que los voy a ordenar de la siguiente forma. Voy a poner ambos alelos dominantes en la primera columna. En la siguiente voy a poner un dominante y un recesivo, que es como si yo hiciera esta cruza. Con después está con esta B chica,
después esta A minúscula con esta B mayúscula, después esta A con esta B, es lo que hago aquí, A, B, A minúscula, B mayúscula, y después las minúsculas, ¿no? A minúscula, B minúscula. Así lo voy ordenando, tanto para el papá como para el mamá, ¿no? Y a la hora de cruzar estas características, me sale esto. Como cruzo dominantes con dominantes, me sale un homocigoto para los dominantes. Aquí cruzo dominantes con un dominante y un recesivo, pues me sale, las A salen dominantes y las B salen heterocigotas, ¿no? Yo sigo siendo estas combinaciones A y B, A y A, y voy rellenando todos los pedacitos, todos los cuadros del cuadro de Punnett. Aquí, dice Mendel, aparece una proporción. Voy a tener 9 chícharos con todas las características dominantes, que son estos chícharos de aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9. Después me dice, van a aparecer 3 chícharos que tienen una de las características dominantes y la otra recesiva. Este tiene el color dominante, pero la textura la tiene recesiva. Después otros 3 van a tener la otra característica dominante y la otra recesiva. Aquí tienen recesivo el color, pero dominante la textura. Y por último, un solo individuo, uno solo de estos 16, sale con las características recesivas. Aquí podemos ver los genotipos de cada uno de estas combinaciones. Podemos saber por qué este es verde, porque tiene ambos alelos recesivos para el color y homocigoto para la textura. Podemos ver todas las proporciones aquí. La tabla de Punnett sirve mucho ordenándola bien, porque ya te da todas las proporciones y puedes adivinar todo lo que te puede salir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Por ejemplo, aquí viene un ejercicio que una de las compañeras me pasó, la compañera Jimena, no sé si ahorita esté, creo que no. No, ahora no está. Ella pasó este ejercicio, lo vamos a hacer, este ejercicio es facilísimo, y también los que vienen en el examen, para todos los exámenes de todas las áreas, casi viene el mismo, viene para todo. Pues yo ya estuve revisando un montón de exámenes, muestra y guías y demás, y siempre ponen el mismo, o sea, parece que la UNAM no, bueno, en el caso de la UNAM, ¿no? En el caso del Poli es casi lo mismo, porque igual, nos preguntan, ¿han de ser ejercicios como este? Pero en el caso de la UNAM, reciclaron el mismo ejercicio para todos los exámenes de todos los años. Vamos a ver cómo es esto. Aquí preguntan cuál es la probabilidad de que si tú tienes estos genotipos, esta característica como el color verde y color azul, cabello crespo, o sea, cabello chino, y cabello lacio, si el papá, uno de los padres, tiene este genotipo, es heterocigoto para ambos, y la mamá tiene el genotipo recesivo para todo, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo con ojos azules y cabello crespo, ¿no? O cabello chino? Aquí, esto sería de la siguiente forma. Les dije que lo que va arriba y al costado son los genotipos y los genotipos de los papás. Pues entonces hay que acomodar esto que está así y esto que está así, hay que acomodarlos en esta tabla. Esto quedaría de la siguiente forma. Los vamos ordenando. Ponemos un para el papá, ¿no? Un dominante con otro, un dominante con otro dominante, H con A. Ponemos después un dominante con un recesivo. Después ponemos
un recesivo con otro dominante y aquí ponemos recesivos. Así se ordenaría en la parte de arriba. Parece que nos estamos riendo, ¿no? Puro jajaja. A mí siempre me dio la impresión desde que vi el ejercicio, ¿no? Y en el caso de la mamá, lo vamos a poner aquí en vertical, pues va a pasar lo siguiente. Aquí, como la mamá es recesiva de todo, homocigota recesiva, pues todo es igual, ja, ja y ja, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es que voy a combinar cada uno de estos, con este. Permítame un momento, permítame tantito porque aquí están llamando a... Ay, ahora sí ya, perdón. Vamos a seguir con esto. Nosotros lo tenemos así, ¿no? Entonces los vamos acomodando. Esta H mayúscula con esta H minúscula. Esta A mayúscula con la minúscula. Y como de este lado, del lado izquierdo, todos son iguales, pues se repite. Así. H, H, perdón. H, H, A, A, H, H, A, A, H, H, A, 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 ¿no? Y así lo vamos a hacer, casi todos se van a repetir, porque la mamá pues no tiene cómo combinarlo, ¿no? H, H, A, A, H, H, A, A. Y así se va, ¿no? En este igual, y así son iguales todos. Y aquí, pues todo es recesivo, ¿no? H, H, A, A. Y así van a ser todos los demás, ¿no? Lo hago, no, eso lo resumí porque lo importante es lo siguiente. ¿Cómo tendría que ser el genotipo para lo que quieren los papás? Para que el hijo salga con el cabello chino y para los ojos azules. Para que tenga el cabello chino, debe de tener por lo menos, tiene que ser por lo menos heterocigoto. Para la H, por lo menos tiene que tener una H mayúscula. Y para los ojos azules, debe de tener ambas letras A. Tiene que ser homocigoto recesivo para que se pueda expresar el color A, porque si no, se expresa el color verde, porque el color verde es el dominante. Vamos a ver que el único en donde se cumple esta condición es aquí. Una de las H's es mayúscula y las A's son minúscula. Esto quiere decir que aquí, si uno de los hijos hereda esta combinación, va a ser de cabello chino y ojos azules. El cuadrado de Punnett, como tiene 16 características, para calcular una probabilidad tienes que dividir uno de los números entre 16. Por ejemplo, aquí, voy a poner la calculadora acá, para que vayamos viendo. Si yo divido 9 entre 16, me da ¿no? No, 9 entre 16. Ahí está, Esa sería, y como es una probabilidad, lo tenemos que multiplicar por 100. Siempre las probabilidades se multiplican por 100 para dar el por ciento. Existe una probabilidad del 56% y cachito, por ejemplo, para que si nosotros metiéramos estos chicharitos en una caja y no los viéramos, si yo saco 1, tengo la probabilidad de sacar del 56% de sacar uno de estos. Los sumo, los junto todos y los divido entre 16.
Igual, por ejemplo, aquí la probabilidad de 3 entre 16 me da igual a 18 multiplicado por 100 me da 18,75. Existe una probabilidad del 18%, casi 19, de que si yo meto la mano, yo puedo sacar uno de estos tres chicharos o uno de estos tres chicharos. Ujú. El otro es como del 6%, que es casi nada, ¿no? Ahora, aquí, no, ¿dónde está el ejercicio? Es aquí. Aquí, yo los cuento y tengo cuatro espacios, cuatro individuos. Estos serían cada persona en este ejercicio. Tengo cuatro que tienen esta misma característica. Entonces, lo que yo hago es que divido 4 entre 16, 4 entre 16 y me da 25. Esto sería una probabilidad del 25%, casi casi de echándome volado, para que le salga un hijo con esta combinación, con cabellos chinos y ojos azules, ¿no? Está medio difícil porque pues aventándote de a, ¿cómo se dice? De a, de a volados, pues vas a tener bien baja la probabilidad de que te salga, ¿no? Casi que sí vas a tener que tener 4 hijos y a lo mejor uno de ellos sí sale con esa combinación, ¿no? Por eso ustedes no hagan eso, no quieran querer adivinar la probabilidad de cómo les van a salir sus hijos, ¿no? El otro, el que siempre pone en la UNAM, por cierto. Ay, ¿dónde está el pizarrón? Aquí está. Aquí anda. El, caray, no me lo quiso hacer. Ahí está ya. El de la UNAM es súper sencillísimo, porque el de la UNAM solamente te pone cómo sería o cómo se arreglaría en el cuadro de Punnett si uno de los progenitores tienen el siguiente genotipo: A, A, B, B. Como el cuadro de Punnett, les vuelvo a repetir, utiliza para calcular probabilidades el genotipo de un progenitor y de otro progenitor. Básicamente lo que me está pidiendo en el ejercicio que siempre pone la UNAM, de aquí, es que yo acomode cómo se pondría el genotipo en el cuadro de Punnett. Y como les decía, esto es igual a que si ustedes hacen lo siguiente. Para las características, en cada uno de estos 4 cuadritos que tiene aquí el cuadro de Punnett, hacemos lo siguiente. Voy a borrar un poco esto. Nosotros cruzamos las características, cruzamos los dominantes A, A y B, después cruzamos este dominante con este recesivo A y B, después este recesivo con este dominante, lo voy a poner acá arriba, así, A y B, y después recesivos con recesivos, A y B. Y en una de las opciones, ya dependiendo de cuál pongan en el examen, esta sería la respuesta correcta. Así se tendría que resolver. Yo lo digo porque revisé exámenes o exámenes muestra y demás con diferentes preguntas siempre, pero para esa no. De años desde el 2010 hasta el 2019 y todos salen exactamente iguales. Entonces, pues yo creo que la UNAM no va a cambiar esa pregunta para este año, ¿no? O falta que este año sí, ¿no? Por muy mala suerte, ¿no? Esperemos que no. Pero así se acomodan. Por ejemplo, en el ejercicio anterior que teníamos, como, por ejemplo, la madre que era recesiva para todo, tenía el genotipo HHAA, pues todo me salía exactamente igual, porque al cruzar con pues me sale así, ¿no? Con me sale así. Con
me sale así, y este con este me salen así, ¿no? Y todos son exactamente iguales porque pues no hay de otra, ¿no? No hay cómo combinar si todas estas características son todas iguales, ¿no? Y la probabilidad me sale muy fea porque no hay cómo hacer probabilidades, ¿no? Sí se entiende este ejercicio que hice y lo que acabo de hacer ahorita, o alguien tendrá alguna duda. Dice Eira que sí se entiende, Entendió, profesor. dicen que por acá que sí. Bueno, en el primero no le entendí, yo no lo entendí muy bien en el primero, pero en este acabo de dar sí le entendí. Este ejercicio de acá Sí, ahí yo me... Sí, yo tampoco lo entendí. está Abril. Aquí, en este caso, nos dan dos características, el color de los ojos y el cabello, la forma que va a tener el cabello. Aquí nos dicen que cuando uno de estos alelos, de estas características, el alelo A, este que es dominante, aquí se expresa un color verde. Aunque tú tengas una sola letra A, como en este caso de aquí, ese va a ser dominante y entonces una persona, por ejemplo, si fueran, por ejemplo, no sé, tus hijos o tus hermanos o cosas así, ellos nacerían con los ojos de color verde, ¿no? Pero si tú tienes el alelo recesivo, el A, va a salir con los ojos azules. Ujú. Para el cabello, para la forma del cabello, que es esta H mayúscula, expresa el cabello de, de forma china. Y la H minúscula, el cabello lacio. Aquí lo que se hace la pregunta es que, por ejemplo, uno de los progenitores, por ejemplo, vamos a suponer que estos fueran, no sé, tus papás, ¿no? Si tu papá tiene esta combinación de aquí, es heterocigoto, o sea, tiene uno de los alelos dominantes y el otro recesivo para el cabello y para el color. Si tu papá tiene este genotipo y tu mamá tiene por ejemplo, que es recesivo para todo, el papá tiene los ojos de color verde y el cabello chino, y la mamá tiene los ojos azules y el cabello lacio. ¿Cuál sería la probabilidad de que los hijos, por ejemplo, alguno de tus hermanos o tú, hubieran salido con el cabello chino, no sé si tengas el cabello chino, y los ojos azules? ¿Cuál hubiera sido la probabilidad de que tú hubieras salido, por ejemplo, así, ¿no? Vamos a verlo de esta forma, ¿no? Cruzamos ambas características. La mamá, como lo que ponía aquí de este lado, la mamá solamente es recesiva para todo. Entonces, a la hora de acomodarlo en la tabla de Punnett, todo me va a quedar así, de este tipo, porque solamente tiene genes recesivos. El papá, vamos a pensar que esta es la H y esta es la A. Uh-huh. El papá, como si es heterocigoto, se tiene que acomodar el genotipo de esta forma para hacer el cuadro de Punnett, que es este que está aquí. Uh-huh. Yo lo hice o se hizo de esta forma, ajá, y lo que pasa es que ahora tú vas a cruzar las letras que te aparecen aquí, las H's con las H's y las A's con las A's. Entonces sale esta combinación, por ejemplo, H mayúscula con H minúscula, A mayúscula con A minúscula, y como del lado izquierdo todos son iguales, todos van a salir así, ¿no? Todos salen iguales, porque no hay forma como de variarle, porque aquí la madre, todos sus alelos, de todo su genotipo, pues es exactamente igual. Nomás se hace esta cruza y todos van a salir exactamente igual. En la siguiente característica vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Los cruzo y me sale esta combinación. En estos, como el importante era el segundo, estos aquí ya me dio flojera y nada más los puse así, ¿no? Pero todos serían exactamente igual
con esta combinación. Las H serían minúscula y la A sería una mayúscula y una minúscula. Como aquí me dicen cuál es la probabilidad de que tenga el cabello chino y los ojos azules, en esta columna es en donde se expresa esa combinación, cabello chino, ojos azules. Ujú. Como el cuadro de Punnett tiene 16 lugares, 4 aquí y 4 acá, básicamente multiplicamos 4 por 4, 16. Tendría aquí 16 espacios. 4 tienen la combinación que yo deseo. Entonces hago una división para calcular la probabilidad, que es esta. 4 entre 16 me da 0.25. Como yo quiero un porcentaje, cuando yo hago este tipo de cosas, el porcentaje siempre lo saco multiplicando por 100. Pero pues aquí el 0.25 es muy evidente, ¿no? 25%. Aquí la respuesta en los incisos que me tendrían que dar, incluso si quieren, les voy a pasar el ejercicio en el grupo. En este caso, en las opciones que me aparecerían, déjenme encontrarlo, ahí anda. Hay uno de los incisos que dice, por ejemplo, 25%, y ustedes pues, tendrían que dar como, bueno, como el 25%, ¿no? En los incisos. Incluso hay uno que dice, no es posible esa combinación, porque pues a veces hay combinaciones que no son posibles. Y por eso hice todo este rollote que tenemos aquí, ¿no? Ahora sí, no sé si quedó más claro, Abril. Sí, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda con esto? ¿Cómo sería una combinación que no fuera posible? Ah, pues por ejemplo, que hubiera salido heterocigoto para todas las homocigoto más bien, para todas las características. Por ejemplo, si yo pidiera esa probabilidad, ¿no? ¿Cómo, cuál es la probabilidad de que este individuo salga heterocigoto, no más bien homocigoto dominante para todas las características? Por ejemplo, eso no sería posible porque la mamá tiene puros alelos recesivos y el papá, aunque sí es heterocigoto, si tiene dominantes, también tiene recesivos. Si yo pidiera cuál es la probabilidad para que uno de estos individuos salga homocigoto dominante, o sea, que tenga todos los alelos dominantes, en este caso, con estas proporciones que aquí tenemos, no nos podría salir eso. Es imposible de que nos salga porque pues casi sería como de quién lo va a sacar, ¿no? De quién va a sacar los otros alelos dominantes, ¿no? No hay de dónde. Ese sería un ejemplo de que fuera pues imposible. Ajá. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente parte que es la herencia no mendeliana. Resulta ser que muchas veces no salen bien las proporciones de Mendel o también porque Mendel era una persona con muchísima suerte a la hora de experimentar, era un experimentador muy hábil, pero también con mucha suerte. Resulta ser que todas las características que él eligió de los chícharos están distribuidos en los 7 pares de cromosomas que tienen los chícharos. Si hubieran estado en el mismo cromosoma, una de estas características como el color y la textura, no hubieran salido esas proporciones. Ya se han hecho casos de esos y se dan cuenta que no salen las proporciones. Un gen interfiere con el otro. O también resulta que muchas veces hay características que se ven ocultas por otras. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo el color de los ojos, como también en el ejercicio de aquí, pero el color de los ojos está determinado por muchos genes. Por ejemplo, hay genes que influyen en la producción de melanina, pero hay otros genes que trabajan en la fijación de la melanina en nuestros ojos, en nuestro cabello y en nuestra piel. Entonces, si los genes de fijación fallan,
aunque tú produzcas un montoncísimo de melanina, eres una máquina de producción de eso, si no se fijan, no sirve absolutamente para nada. Entonces, tú vas a hacer un albino, por ejemplo, pero no porque te falte pigmento o porque tengas defectuosos los genes del pigmento, sino porque tienes defectuosos los genes que fijan el color. Ujú. Ese tipo de cosas pasa, y eso no se lo imaginaba Mendel, y se han dado cuenta ya con más estudios que existen muchas cosas donde ya no existe la dominancia de ciertas características. Aquí, por ejemplo, también puse a los conejitos, que también se da ese caso. Vamos a ver algunos de estos. Uno de ellos es la dominancia incompleta. Aquí lo que se da es que ninguno de los dos caracteres, por ejemplo, los alelos para el color rojo y para el color blanco, ninguno es dominante el uno sobre el otro. Entonces, ¿qué pasa? Se da una combinación de ambos alelos y se crea una mezcla. Entre el rojo y el blanco, pues el resultado es el color rosado, ¿no? ¿Se han hecho esto de teoría de colores? Cuando le ponen al, no sé, de esas pinturas Vinci o de lo que sea, cuando le ponen a un buen de color blanco, lo mezclan con un pedacito de color rojo, porque el rojo es más fuerte, se les crea un color rosita, ¿no? Esto es lo mismo. O cuando hacen el verde, ¿no? Que ponen amarillo y le ponen un poquito de azul y le sale el verde. Aquí más o menos imaginen que sucede lo mismo. Se combinan ambos colores y sale un tercer color, ujú, resultado de la mezcla de los otros dos, porque ni el rojo ni el blanco predominan el uno sobre el otro, sino que los dos se combinan. Esta es la dominancia incompleta. También está el caso de la codominancia. La codominancia es cuando una característica no tienen un dominante como tal, un dominante claro. Ambos se expresan al mismo tiempo. Ujú. En este caso, como se expresan los dos al mismo tiempo, no surge como en el anterior una mezcla, sino que aquí se combinan ambas características. Por ejemplo, aquí en las begonias, en vez de que se viera un color pues rosita o un color todavía más clarito del rosa, no, se expresa tanto el blanco en unos pétalos como el rosa en otros. ¿Ven cómo se ve así? También hay varias plantas, si ustedes van a las florerías y demás, van a ver varias plantas que como que están manchadas de color, o sus pétalos son de varios colores. No es que las hayan pintado o no es que las hayan hecho así, sino que están dominando ambos colores porque tienen ambos alelos. En el caso, por ejemplo, de las gallinas, tanto negras como blancas, los gallos, estos salen de un color, pero no salen ni negros, ni salen blancos, sino que salen en un color como entre los dos y se ven medio atigrados, ¿no? Se ven como si tuvieran rayitas negras y rayitas blancas, ¿no? Aquí se están expresando ambos alelos. Ni uno domina sobre el otro. Ajá, en este caso parece que le echaron color, ¿no? Es que si hay algunas plantas que están pigmentadas de ambos colores y hasta pareciera que están manchaditas, así como si, efecto tipo como un Pollock, como Jackson Pollock, que daban así el brochazo y se pintaba. Ahí pareciera que le dieron un brochazo y que se pintaron de color rojo, por ejemplo, de color amarillo. Pero no es que hayan hecho algo de eso, es que ambas características se expresan en el mismo tiempo. Ujú. Vamos a ver que este tipo de característica también se presenta en nosotros, que es donde mejor lo entiende, con la sangre.
el tipo sanguíneo que ustedes tienen, ujú, se hereda. Ustedes lo heredaron de sus papás. Existen varios tipos sanguíneos, unos medio raros, pero los más comunes son estos. Ujú. Aquí no metemos el factor RH porque eso es otra cosa del demonio. Aquí vamos a ver lo siguiente. Lo que es el tipo de sangre A se llama así porque hay un antígeno, una sustancia en su superficie de los glóbulos rojos que le llamaron el antígeno A. Estos rechazan a los demás antígenos, como por ejemplo el tipo B. Es que esos también se heredan, pero la herencia de esos es un poquito más complicada en el caso del factor RH y determinar el factor RH. O sea, si de por sí es complicado luego andar haciendo estas cruzas con los tipos sanguíneos, luego le pones que si son RH positivo o los negativos, y luego le metes la cosa del RH, se hace más complicado, ¿no? Esos ya son ejercicios de genética de cuando vas en licenciatura y si te quieres ir hacia la parte de genética, porque están más feos. O porque tu maestro es muy malo y te quiere hacer sufrir. Por eso son cosas del demonio, ¿no? Los que son del tipo B tienen un antígeno diferente. A pues, le pusieron el B. Los que tienen el tipo A y B lo tienen porque es codominante. El dominante es A y el dominante es B. Y cuando se mezclan dos personas con tipo sanguíneo, uno A y uno B, sus hijos pueden salir con sangre tipo AB. Y el que tiene la mayoría de nosotros, los mexicanos y los latinos, el tipo, en realidad se llamaba 0, porque aquí no hay antígenos, pero pues no sé si fue error tipográfico de las máquinas de escribir viejitas o algo así, pero en vez de entenderlo como 0, lo entendieron como O. Entonces, le pusieron O, pero en realidad tiene que ser 0, ¿no? Como Dragon Ball Z, ¿no? No sé si sepan, pero en Dragon Ball, la idea original era que Dragon Ball Z se llamaba Dragon Ball 2, pero a la hora de escribirlo, el autor Akira Toriyama, como que no lo entendió bien el editor, y es que en Japón utilizar como que el término Z es como utilizar aquí el término X, ¿no? Así como de, qué misterioso. Y lo entendió de esa forma, y a la hora de que publicaron, a la hora de que se publica Dragon Ball, se publica como Dragon Ball Z, ¿no? Y así como que el autor como, oye, ¿y de dónde salió la Z, no? O es que tú lo pusiste como Dragon Ball Z, ¿no? Así como de, no, será un 2, Dragon Ball 2. Y ahí se equivocaron. Aquí más o menos pasó lo mismo con la O y con el 0. Sí, así pasó. Todas las grandes ideas a veces son un error que le pasó a alguien. Pues bueno, estos van a seguir el siguiente patrón. Vamos a suponer, no sé, si ustedes, por ejemplo, se sepan su perturbador. No sé si sepan su tipo sanguíneo, por ejemplo, ustedes. Si alguien tiene uno A o B, dígalo para ver si sale algo así. Y si saben el de sus papás. Por ejemplo, los alelos, estos son mira, por ejemplo, Eira, ella es AB. A ti en tu caso tuvo que haber pasado lo siguiente. El alelo A y el alelo B son dominantes. Son dominantes, por ejemplo, sobre el alelo o con la combinación del tipo sanguíneo O. Uh-huh. O sea, si tú, por ejemplo, vamos a suponer que este es el papá y esta es la mamá, ¿no? Sí, nada más, ¿no? Si tu papá es tipo A y tu mamá es tipo sanguíneo O, que la O aquí la representan con una I minúscula, forzosamente tu tipo sanguíneo va a ser A, porque la es dominante. Si tu papá, vamos a poner por el otro lado, ¿no? Tu papá es tipo sanguíneo B y tu mamá es tipo sanguíneo O, tú forzosamente vas a salir como tipo sanguíneo O. Tus papás tienen que ser O y O
para que salgas tipo sanguíneo O. Ujú. Pero, por ejemplo, aquí en el caso de la compañera Eira, ella es tipo AB. Entonces quiere decir que sus papás o también son AB, o su mamá puede ser A, su papá puede ser B, y se combinaron y ella salió tipo AB. Existe la probabilidad, o sea, la probabilidad es alta de que salga AB, pero no es absoluta. También pueden salir, si por ejemplo, si tú eres tipo AB y alguien de tu, pues, no sé, con quien te casas es tipo A, existe la probabilidad de que seas A, tus hijos sean AB o sean tipo A nada más. Ahí es un juego de probabilidad que tendríamos que hacer un poco el cuadrado de Punnett para poder ver la probabilidad, ¿no? Profesor, ¿de qué depende que sea positivo o negativo? ¿Cómo? Es que así dicen que o positivo o negativo, ¿eso de qué depende? Ah, los factores positivos, igual que esto, es que si tú eres, por ejemplo, tipo negativo o positivo, eh, si tú eres positivo y negativo, eso tiene que ver más con el, ¿cómo se llama esto? Factor tipo, RH. Es que en el caso de la sangre, durante el, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? El factor RH es un poquito más complicado para, para explicar. Resulta ser que el tipo RH, factor, es una proteína que se encuentra también aquí en los glóbulos rojos. Ujú. Pero no todos vamos a llevar esa proteína. La gran mayoría de las personas llevan la proteína y ellos son RH positivo porque sí la tienen sus glóbulos rojos. Y los que no la tienen son RH negativos. Ujú. Pero a veces se da casos en los que, por ejemplo, los padres y los hijos no tienen el mismo factor. Por ejemplo, una mujer puede tener RH negativa y un hombre, su esposo, ¿no? RH positivo, y tienen un hijo, el tipo de sangre puede ser positiva como la de su papá. ¿Mm? Aproximadamente la mitad de los hijos pueden heredar tanto el positivo como pueden heredar el negativo. Entonces, a veces se da la incompatibilidad de que uno de los hijos pues sea un RH diferente al de sus padres, al de alguno de sus padres, su papá o de su mamá. Pero eso es por una proteína que aquí tenemos, que también se ha identificado en los tipos, en la sangre, en los eritrocitos. Como durante el momento del parto, las mamás pueden mezclar su sangre pues, a la hora de que sale, ¿no? Por la vagina, a la hora de que salen también por, ¿cómo se llama eso? La cesárea. Puede ser que se dé una mezcla de esta sangre y se pueda identificar un tipo sanguíneo malo. Por eso se tienen que hacer varias pruebas de sangre para que sepan su factor o su tipo de sangre, si es RH, si es negativo o si es positivo. También, por ejemplo, cuando se dona, esto explica por qué se le llama al O, se le llama que es el donador universal y el aceptor universal, porque la O, como no tiene receptores, no puede ser rechazado ni por el tipo sanguíneo A, ni por el tipo sanguíneo B, ni por el tipo sanguíneo AB. Entonces, por eso se dice que es el donador universal, porque tú le puedes dar tu sangre a estos tipos. Ahí lo que sí va a influir es si eres tipo RH positivo o negativo, si lo tienes o no lo tienes. Por eso también, a la hora de que donan sangre, siempre te pone, ¿no? Estamos esperando que se done sangre del tipo A positivo, ¿no? O positivo. El tipo negativo suele ser un poco más raro que no tengas esta proteína. Por eso es muy raro y tú puedes ver seguido que cuando piden donadores de sangre, casi siempre es O negativo. Una,
o porque esta persona es negativo para alguno de estos o tiene el O negativo. El O, como es universal, le puede dar esto, pero el factor de RH también tiene que ser negativo, si no se rechaza. Y el encontrar a alguien con O negativo a veces es muy difícil, es poco frecuente ese caso. Por eso siempre, casi siempre van a ver en las, no sé, noticias o Facebook o lo que sea, que piden donantes O negativos. Y los O negativos son súper pedidos para poder dar sangre, porque los factores negativos de estos son raros y encontrar a alguien que sea O negativo puede ayudar a estas personas a darles ese tipo sanguíneo. Por eso siempre se recomienda que uno sepa su tipo sanguíneo y si vas a ir de viaje, si vas a ir de excursión o cualquier cosa, que te pongas qué tipo sanguíneo eres. Por si te llegara a pasar algo, sepan qué tipo de sangre eres, va entrando más, sepas qué tipo de sangre eres y te puedan transferir la sangre que tiene que ser. Porque si no, pues nada más te da un shock anafiláctico y pues, te mueres, ¿no? No sé si se contestó tu pregunta, Abril. Sí, profesor. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a tener que también existen otros factores como la herencia ligada al sexo, donde ya la genética mendeliana pues ya no hace nada, ¿no? No funciona. Esto es la herencia que está involucrada con los cromosomas XY que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos, recordemos, 46 cromosomas, pero estos en nuestro cuerpo se agrupan en pares que son 23. Pues de estos 23 pares, el último de ellos, es un par que va a tener la siguiente característica, XY o XX. Uh-huh. Si este par tiene la combinación XY, esto se desarrolla como un hombre, pero si tiene la combinación XX, se desarrolla como una mujer. Uh-huh. Eso es porque existen mecanismos de determinación de sexo. En diferentes seres vivos se dan diferentes mecanismos de, de determinación. Eso es lo padre de la genética. Cuando ya no te vas a la genética humana, sino que te vas a la genética de todos los animalitos y todas las plantas y todas las cosas. Existen 3 tipos de mecanismos, o al menos hay 3 que hemos identificado. Uno es el de determinación cromosómica, el de los humanos y otros animales. Y pues es porque tienen se dice cariotipo. El cariotipo es cuando hacen el cultivo de las células cuando están en la mitosis y todo esto, cuando se pueden ver los cromosomas, puedes tener la metafase, el proceso del ciclo celular, cultivar esas células y obtener cuáles son los cromosomas que tienen, porque recordemos que en la mitosis es cuando se ven los cromosomas, cuando se forman. Tú puedes ver el cariotipo de una persona que antes casi le tomaban foto y los ordenaban los cromosomas contándolos y demás. Y hoy día utilizan unas super técnicas fluorescentes y la computadora te los calcula y te dice, mira, sí están arreglados. Y hasta te dice cuando tienen errores y todo eso. Y hoy la tecnología lo hace todo. Y en el caso de los seres humanos, pues cuando alguien tiene los cromosomas XY, se desarrolla como un hombre. Cuando tienen XX, como una mujer. En otros animales ocurre diferente. Por ejemplo, en las aves, también usan el mismo sistema, pero en ellas es al revés. Un gallo tiene los cromosomas ZZ, o sea, les pusieron diferente letra para diferenciarlo de los mamíferos, pero los machos tienen ZZ y las hembras tienen ZW. Porque si estos eran XY, pues estos le pusieron ZW, ¿no? Para que no se les confundiera. En otros animalitos, como por ejemplo las moscas, aquí ellos tienen 8 cromosomas, pero unos se desarrollan como machos cuando tienen XX y los otros como hembras cuando tienen otros cromosomas diferentes, XY o nada más tienen
una sola X. Esto no es una O, es una 0, tipo como Dragon Ball, ¿no? Ahorita vamos a ver ese caso. Ahorita lo voy a explicar. No te me adelantes, que eso viene más al rato, ¿no? Y así varios organismos tienen ese tipo de determinación dependiendo de los cromosomas que tengan. Otros, por ejemplo, tienen mecanismos que se les llama determinación génica, que dependiendo de qué alelos tengan en todo su material genético, dependiendo de una cierta combinación de alelos en diferentes genes, o sea, ni siquiera es en uno, ¿no? Es en diferentes genes, si tienen una cierta combinación, se desarrollan como machos, como hembras, o son hermafroditas. O sea, ahí está más loco, ¿no? El rollo. Y, por ejemplo, en los insectos, como los insectos sociales, como las abejas, que forman colmenas, que existen machos, hembras, obreras, zánganos y la reina, ahí es por haplodiploidía. Los individuos que son haploides, que se desarrollan a partir de un óvulo, se desarrollan como machos, en el caso de las abejas. Y cuando los machos fecundan a las hembras, que se vuelve una célula diploide, ahí lo que se forma no es un macho, sino que ahí se desarrolla una hembra. Las hembras, como los zánganos y las reinas, son diploides. Y los machos, que son los que hay más, que se la pasan ahí trabajando, van a ser las obreras, van a ser machos, que desarrolla la hembra, la reina, a partir de sus óvulos. A partir de sus óvulos puede generar un montón de machos, ¿no? Y solamente cuando el macho, la oveja obrera, se junta con una de las hembras, pueden ahora procrear a otra abeja hembra, que puede ser otro zángano, puede ser ahora sí una reina, ¿no? Bueno, una princesa, ¿no? Sería. Entonces van a haber muchos sistemas de determinación del sexo, ¿no? No solamente existe XY, ¿no? Resulta que hay formas, hay patrones en los que se heredan el cromosoma X y el cromosoma Y. El cromosoma X se hereda de la siguiente forma y es mucho más fácil ilustrarlo, por ejemplo, con algún caso de alguna enfermedad, ¿no? Que suena más feo, pero pues así pasa, ¿no? Resulta ser que una mujer hereda sus dos cromosomas X, uno lo hereda de su mamá, como se ve en la imagen, y el otro lo hereda de su papá. Aquí vemos cómo recibe uno su mamá y otro de su papá. El hijo va a heredar uno de sus cromosomas X, el único que tiene, de su mamá directamente, y de su papá hereda la Y. Los hombres somos los que determinamos el sexo en la especie humana, porque nosotros o heredamos la Y y se convierte en un niño, o heredamos una X, como en este caso, y se convierte en una niña, porque las mujeres solamente pueden heredar cromosomas X. ¿Qué va a pasar aquí? Pues va a pasar que, por ejemplo, cuando una mujer tiene alguna mutación dañina en su cromosoma X, en este caso, a su hija le va a heredar un cromosoma defectuoso y su papá le va a heredar otro. Como las mujeres tienen 2X, no pasa nada, porque amortigua la mutación de este. Las mujeres de por sí tienen una particularidad. Ellas tienen una cosa que se llama el corpúsculo de Barr. Barr, es nombre propio. Es con B mayúscula. El corpúsculo de Barr es una cosita que le sale a las mujeres en su cromosoma, en el par 23, en los cromosomas X,
que resulta que como no pueden expresarse los dos al mismo tiempo, uno se tiene que cancelar. Cuando se cancelan, lo que pasa es que aparece este corpúsculo y lo cancela. Solamente uno se expresa y el otro no. ¿Qué pasa en este caso? Pues lo que pasa es que se cancela el defectuoso y el bueno es el que se expresa. Incluso antes, por ejemplo, antes eh, se- de que hubiera técnicas más modernas para ver el sexo, lo que hacían era que buscaban si la célula tenía el corpúsculo de Barr. Pero a veces era medio chistoso porque tenían que buscarlo y en las células, y a veces cuando la célula no salía bien posicionada, el corpúsculo de Barr se cubría con el resto del ADN. Entonces, casi casi tenían que como que buscarle dónde se ponía bien para ver el corpúsculo. Entonces, si un montón de células veían que uno tenía corpúsculo, eso es una mujer, ¿no? Esa cosa tiene que ser una mujer forzosamente. Pero si tenían un montón de células y no veían nada, pues te determinaban por descarte que eso era un hombre. Pero pues podrían tener la mala suerte de que a lo mejor pues simplemente todas las células que vieron pues salían con el corpúsculo para abajo, ¿no? Y no lo veían. Existían ese tipo de problemas. Bueno, en el caso de las mujeres no se expresa por el corpúsculo, ¿no? Pero en el caso de los hombres, sí, porque los hombres, recordemos, solamente heredamos X, solamente heredamos X de nuestras mamás y de nuestros papás, la Y. Entonces, si nuestra mamá tiene un gen defectuoso, directamente nos los pasa a nosotros los hombres y pues ya valimos. Aquí por eso aquí dice portadora, porque porta la enfermedad, pero no la manifiesta, y el hijo, chin, ese sí se afecta. Hay Sí, entonces si la hija portadora tiene un hijo, entonces también su hijo podría salir afectado. si la hija portadora, para que una portadora tenga hijos y más bien hijas afectadas, pues básicamente se tendría que cruzar, tendría que tener hijos con alguien infectado con esa enfermedad. Por ejemplo, uno de los casos es la hemofilia, que la vamos a ver más adelante más claramente. Es cuando no coagulan bien. Pues bueno, tú, mujer, tendrías que tener hijos con un hombre hemofílico, que tú sabes directamente que es hemofílico, pero a lo mejor tú no sabes que también tienes los genes de la hemofilia. Entonces, si tú tienes un hijo con esa persona, uh-huh, existe una altísima probabilidad de que tus hijas y tus hijos nazcan con la hemofilia. Solamente así que sea de un padre y de una madre con esa enfermedad, existe la posibilidad de que nazcan con esa enfermedad. Ahorita vamos a ver que no necesariamente es a fuerza de que pase eso. Uh-huh. Vamos a seguir un poquito más adelante. Ahorita vemos un par de enfermedades, que si se preguntan qué enfermedades hay un montoncísimo de enfermedades. Adrenoleucodistrofia, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, enfermedad de Fabry, de Norrie, albinismo, distrofia de conos, daltonismo, hemofilia, síndrome del X frágil, de Rett, del Lesch-Nyhan, de Rett y se sigue la lista. Enfermedades asociadas al cromosoma X. Uh-huh. Enfermedades ligadas al cromosoma Y, porque también el Y se hereda y el Y puede tener también pues alteraciones, van a ser bastantes, pero no tantos como las de como las del X. Son un montón también, hay un montón de enfermedades también asociadas a eso, pero no tantas como las enfermedades asociadas al cromosoma X, ¿no? Hay más. Aquí vi una pregunta, aquí ya se me fue. Chin, chin, chin. A ver.
En un documental vi que el único hijo de los Romanov tenía hemofilia. Eso quiere decir que ambos padres tenían esa carga genética, no necesariamente. Ahorita, nada más aguántenme tantito. Ahorita llegamos a esa parte porque está el caso de la hemofilia en la reina Victoria. Ahorita lo vemos. Nada más me faltan 3 diapositivas para eso. También está aquí enfermedades, esto, malaria y ingeniería genética, ¿no? Aguántenme tantito. En el caso del cromosoma Y, este se hereda patrilinealmente. Eso quiere decir que solamente lo obtenemos de nuestros papás. Entonces, ustedes, por ejemplo, pues, hombres, ustedes lo heredaron de su papá, ¿no? El cromosoma Y. Lo heredaron directamente de su papá. Su papá de su abuelo de su bisabuelo, y su bisabuelo de su tatarabuelo, y aunque nunca hayan visto a su tatarabuelo o a su tatarabuelo, saben que de él heredaron el cromosoma X. Uh-huh. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se da este tipo de cosas. Pues vamos a ver que en este caso, por ejemplo, en estas moscas de la fruta, está el color rojo de los ojos y el color blanco, para que vean cómo ya no sigue las leyes de Mendel. Aquí tenemos estos cromosomas. El macho es XY y la mujer es XX, ¿no? Pero el macho tiene los ojos rojos porque tiene un alelo que es la W mayúscula. Aquí casi no se ve mucho, pero esta de acá arriba es una W mayúscula y estas son minúsculas. Cuando estos individuos se cruzan, fíjense, es el genotipo del macho y el de la hembra. Lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando se cruzan, el macho hereda su cromosoma X con el color rojo solamente a las hembras. Las hembras heredaron el color rojo. Y los machos, como heredaron la Y de su papá y la X de su mamá, no tienen el alelo que da el color rojo. Entonces estos se quedan con los ojos blancos. Uh-huh. Y fíjense cómo aquí, de estos 4, ya no se respetó la proporción de Mendel, la famosa proporción del 3:1, sino que se tuvo una proporción de 2:2. Uh-huh. Aquí ya no se respetan las leyes de Mendel. Por eso esto es genética no mendeliana, de que no sigue esas proporciones que la habían marcado. Ahora sí, llegando aquí a las enfermedades. Hay enfermedades asociadas a los cromosomas X. Por ejemplo, uno de ellos es el Klinefelter, que es cuando tienes más cromosomas en el par sexual. Por ejemplo, tiene 2X y una Y. Este es su nombre. Pero ese cromosoma X extra va a provocar disfunciones en el desarrollo, o sea, no se desarrollan bien, tienen un desarrollo defectuoso. Afecta a las capacidades mentales, o sea, tienen retraso mental, y lo mismo también les afecta, porque es en el par sexual, les afecta y les crea esterilidad. Está el caso también del triple X, que suena como a broma, ¿no? Pero en estos tienen 3 cromosomas X. Esto también les afecta, provocándole problemas también de desarrollo, un ligero retraso mental y malformaciones en el aparato reproductor. Entonces, estas mujeres también sufren de esterilidad en muchos casos. Está también el síndrome de Turner, que aquí es cuando en estos 2 tienes cromosomas de más y en este tienes cromosoma de menos. Como en el par sexual solamente hay XY o XX, ningún individuo puede no tener, en el caso de los hombres, no puede tener el X, porque los genes en el X y en el Y no son iguales. Si no tienes el X, automáticamente no te formas. Es demasiado la alteración si no tienes este cromosoma X y simplemente no te formas. No existe la posibilidad de que alguien tenga nada más XX, no XY más bien.
que tenga la pura Y aquí solita. No, pero sí existe la condición de que no tengas una X y solo tengas una de estas dos. Ese es el síndrome de Turner, que tienen 45 cromosomas y en el par sexual solamente tienen una X. Entonces, todos los que van a padecer esta enfermedad, todos invariablemente van a ser mujeres. O sea, los hombres no padecemos el síndrome de Turner porque ni siquiera alcanzamos a formarlo. ¿Mm? Ahora, enfermedades, por ejemplo, ligadas al cromosoma X, está, por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia, que es un defecto en la coagulación de la sangre, no se dan las proteínas que ayudan a la coagulación, provoca que estas personas prácticamente se desangren. Hay diferentes grados de hemofilia, porque hay diferentes tipos de hemofilia, pero los más graves es que sí, tal cual, se pueden desangrar porque recibieron un golpecito o porque se cortaron con algo, ¿no? Como cuando se cortan con una hoja de papel, que dices, no, sí, ¿cómo me voy a cortar con una hoja de papel, no? Pues sí, sí te puedes cortar con una hoja de papel. Y una persona con hemofilia de la avanzada, casi casi esto es mortal. Se te pasa esto y ya, casi casi agarras y ya te entregas a aquello en lo que tú crees, ¿no? Estas personas tienen este problema y esto se hereda a través del cromosoma X. Entonces los hemofílicos, un hombre hemofílico, una mujer hemofílica, heredaron esta condición de sus mamás directamente. Y por ejemplo está el síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisomía en el par 21, no en el par sexual, que es el 23, sino en el 21 se da la extraña condición de que ahí, cuando ocurre la meiosis, que ya la vimos antes, cuando ocurre la meiosis, esta no ocurre de forma adecuada. Esta, lo que le pasa es que a la hora de que se separan en la meiosis 2 los cromosomas ya para los espermatozoides o para los óvulos, no se separan bien y a veces puede ser una de dos. O un cromosoma entero se va al par 21, o un fragmento, un pedacito así de cromosoma, puede ser uno completo, o un pedacito nada más y el otro se fue para allá, o simplemente una de las patitas del cromosoma. Con esto ya da la condición del síndrome de Down. El síndrome de Down es una enfermedad que tiene muchas características muy particulares. Es un caso de mosaicismo, de mosaicos. Así como un mosaico, piensen ustedes en un tablero de ajedrez que tiene un espacio en blanco, un espacio negro y un espacio en blanco, pues así son casi las células de una persona con síndrome de Down. No todas sus células están afectadas por este problema, sino que unas sí y otras no. Si lo ponemos en el caso del tablero, unas sí vamos a suponer, que soy bien feo, ¿no? Las blancas están sanas, las negras están enfermas. Una sana, una blanca sana, una negra enferma, ¿no? Y así se va formando un mosaico. La proporción de cuántas células están afectadas puede variar. Por eso, en el caso del síndrome de Down, hay personas que pueden tener retraso mental del ligero, que tienen problemas para aprender, para concentrarse, para escucharte, para hacerte caso, a moderado, de plano, totalmente perdido de todo el mundo, ¿no? Estos pueden, con educación especial, pueden tener una buena vida, pueden aprender cosas y tener un trabajo a lo mejor pues, más o menos normal. Estos no. Estos son totalmente dependientes de alguien. Así de extremos puede ser, o puede ser más gradual, este retraso mental. Tienen una apariencia muy característica. Antes se llamaba apariencia mongólica, ¿no? Pero como era muy racista, se eliminó y simplemente se quedó como apariencia de síndrome de Down, ¿no? Y también estas personas sufren muchas enfermedades cardíacas, tienen malformaciones en el corazón. Incluso
la mayoría de ellos se mueren más por por el corazón, porque les da un ataque, porque tienen taquicardias y de repente ¡puf! Se para el corazón o cosas así, que porque el síndrome les haga algo malo y los mate. Estas personas a veces tienen vidas moderadamente largas, pero pues, la enfermedad del corazón los mata. ¿Por qué se da? Pues quién sabe. Porque es demasiado preciso que solamente en el par 21 cae ese cromosoma extra. O sea, ¿por qué no cae en el par 21, no? O en el par 3, o en el par 17, o en el par 11, o en el par 20, o en el par 22, ¿no? ¿Por qué exactamente en el 21 que ocurre con mucha frecuencia? Porque pues ustedes no sé, en su vida han visto algún visto alguien con síndrome de Down. Yo conozco varias personas, incluso mi vecina que vive aquí al lado tiene este síndrome de Down, y hay varias personas así. O sea, como que mucha casualidad que se dé que caiga exactamente en el par 21, pues yo no me la creo, ¿no? Sí hay factores que están asociados a que ocurra ese evento de que caiga la trisomía, como se llama, en el par 21. Ahora, así como preguntaban hace rato, ¿no? ¿Se da en todos? No. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la genealogía de la reina Victoria. Se han estudiado mucho las genealogías, porque aparte de que dicen quién se va a quedar con el reino y con las riquezas y todo eso, como ahorita que se murió, ¿no? El príncipe Felipe, ahí de Inglaterra, pues les interesaba mucho hacer la genealogía para ver quién se iba a quedar con el reino, ¿no? Con esas cosas. Pero aparte, los genetistas las utilizaron porque se daban cuenta que habían enfermedades en ellos. Y lo que hicieron fue que estudiaron estos casos. Aquí la reina Victoria de Inglaterra, que dominó casi todo el siglo XIX, era portadora de la hemofilia. Todos estos son sus hijos. Los cuadrados son hombres y los circulitos son mujeres. Incluso así se nota siempre en la genealogía de la nomenclatura de las genealogías, cuadritos hombres, circulitos mujeres. Fíjense cómo de los muchos hijos que tuvo, uno fue hemofílico y tuvo 2 hijas portadoras. Este hijo hemofílico tuvo hijos también. Ninguno de los hombres tuvo la hemofilia. Una de sus hijas fue portadora y solamente uno de sus nietos, aquí de Leopoldo, duque de Albany, solamente uno de sus nietos lo tuvo y los demás ya no. Aquí, por ejemplo, en este individuo, Alicia, de sus hijos, de su montón de hijos que tuvo un portador, un hemofílico, 2 portadoras. De esta, sí tuvo 2 hijos hemofílicos, hombres, y uno no lo fue. Y de esta portadora, solamente uno fue hemofílico. Incluso ahí dicen las fechas de muerte. Y si se dan cuenta, unos sí tuvieron una vida muy corta, de 1904 a 1918, vivió 14 años. Aquí sí tuvo una vida larga, de 1866 a 1953, ¿no? Casi 100 años vivió, 90 y muchos. Y aquí, de esta portadora, salieron algunos hemofílicos, otra portadora, y en los hijos de Alfonso, rey de España, sí tuvo 2 hijos hemofílicos, ¿no? O sea, fíjense que no necesariamente, si son portadores, tienen la enfermedad, no necesariamente a fuerza, todos sus hijos van a tener esta afectación. Eso también me lo preguntó una chica en la clase pasada, el día de ayer. Tenemos otro caso, por ejemplo, el de la anemia falciforme y la malaria. La anemia falciforme es cuando los glóbulos rojos no salen bien. Hay una malformación
en la hemoglobina, en esa proteína, y ya se ha estudiado tanto que se sabe exactamente en qué cadena de aminoácidos hay un cambio de una valina a un ácido glutámico, así se sabe exactamente dónde pasa, y por ese error en los aminoácidos, sale defectuosa la hemoglobina, esto afecta a todo el glóbulo rojo, y se hace así con forma de hoz, ¿no? Con forma de hoz. Y le ponemos esto, y ahí está, ¿no? Y estas células no sirven bien para llevar el oxígeno. Uh-huh. Pero existen tres condiciones. Esta es la condición normal, ¿no? Una persona sana. Uh-huh. Aquí, en este caso, hay dos tipos. Los que sí tienen para esta característica ambos alelos falciformes, tienen mal ese gen que produce mal la hemoglobina, y existen los que son portadores de la anemia falciforme, o sea que son heterocigotos, que tienen un gen bueno y un gen malo. Estos individuos, los de en medio, que hasta parece que hay una cara sonriente, ¿no? Apenas me di cuenta de esto. Esos individuos, que sus células son así, estos son glóbulos rojos, y estos son glóbulos rojos falciformes. No sé si lo saben, pero los glóbulos rojos de los mamíferos como nosotros no tienen núcleo. Y la parte del medio está como más delgadita. Esta parte del centro. Por eso cuando pasa la luz, se ven como si fueran donas. Les falta algo en medio, porque la luz traspasa la parte del centro y y no se ve el núcleo. Esa es una característica medio extraña de los mamíferos. ¿Por qué no tienen núcleo en sus glóbulos rojos, y los demás animales sí los tienen? Las aves, reptiles, anfibios y peces sí los tienen. Pues bueno, se dieron cuenta en algún momento, por pura casualidad, que cuando veían la malaria y la anemia falciforme, casi se dieron cuenta, como por suerte, que si se superponían los mapas de estas dos enfermedades, así, ahí está, así, coincidían los lugares en donde existe mucha prevalencia de la anemia falciforme, y en este lado, donde se encuentra la malaria. Fíjense cómo aquí, en esta parte de África, igual aquí está la malaria, aquí en esta parte de Asia, en la India y en los Emiratos Árabes. Pues eso no era casualidad, ¿no? No era mera casualidad. Siguieron estudiando y se dieron cuenta que las personas que son heterocigotas para la anemia falciforme generan una resistencia natural a la malaria. La malaria es resultado de de un organismo que son los Plasmodium, un protozoario, que nos infecta y se comienza a comer nuestros glóbulos rojos sanos, estos de acá. Pero los falciformes les afectan. Parece que sueltan un tipo de sustancia que mata o inhibe a la malaria. Si a ti te da malaria hoy día, existen medicamentos para casi erradicar la malaria y para tenerla controlada. Pero antes, si te daba malaria, ya, te morías. No había tratamientos. Y era muy difícil conseguir los medicamentos, pues en África. Pues estas personas que tienen esta condición desarrollaron una resistencia natural, producto de la evolución, porque los que estaban así se morían por la anemia falciforme. Los que estaban así se morían, los que estaban aparentemente sanos se morían por la malaria. Entonces, entre estos de aquí y estos de acá, estos que quedaron acá, pues estos acá con la carita sonriente, fueron los únicos que sobrevivieron o sobrevivían más en esas regiones donde había malaria. Entonces, por esta combinación génica fue muy beneficiosa, ella actuó
la selección natural. Naturalmente eliminó a estos y seleccionó a estos de acá, ¿no? Y ya por último, otro de los casos de la genética es la ingeniería genética, que nos sirve para que alteremos el ADN y obtengamos pues diferentes productos y diferentes cosas, ¿no? Para determinadas enfermedades. Una de las tecnologías que se ha desarrollado es el ADN recombinante. Lo que aquí se hace es que, por ejemplo, para producir la insulina, tomamos una de las células de nuestro páncreas, le quitamos el ADN a una bacteria y lo que hacemos es que le pegamos nuestro ADN. Así, esta bacteria, y bueno, y se lo regresamos a la bacteria. Esta bacteria de aquí va a crear un montón de insulina, pero es insulina humana porque tiene los genes de la insulina humana. Crea un montón de insulina humana y nosotros tenemos insulina para las personas que son diabéticas, por ejemplo. Antes se obtenía sacándolo del páncreas de cerdos y de borregos, pero había mucho rechazo porque pues no era nuestra proteína, ¿no? Era proteína de cerdos y de borregos. Entonces, se tuvo que buscar una alternativa para que no hubiera este rechazo que hay aquí. Y esto fue lo que se desarrolló. Con esta forma, con este ADN recombinante, porque es una recombinación de nuestro ADN con el ADN de la bacteria y obtenemos insulina humana a partir de bacterias, ¿no? Hasta aquí llegamos con la genética. Era un tema bien largote. No sé si tengan dudas, preguntas, quejas, sugerencias o algo en lo que pongo el tema de evolución. Profesor, A ¿qué ver, es lo sugerencia. que dijo que se usaba en lugar de la insulina de cerdos? ¿Qué es lo que dijo que se usaba, perdón? No, o sea, de cerdos y de ¿cómo se dice? Y de borregos. Cerdos y borregos, de ahí se extraía. Pero dijo que se reemplazó porque era rechazado. ¿Por qué fue reemplazado, perdón? Ahora sí que es insulina, pero es insulina humana. Esta insulina humana la producen las bacterias. Esos frasquitos, no sé si tengan parientes, por ejemplo, que tengan diabetes, que necesiten insulina. Si ustedes ven la insulina, ven el paquetito que tiene, en letras muy chiquitas dice insulina con ADN recombinante, porque la bacteria le pusieron nuestros genes para la insulina y ahora esta bacteria produce insulina. Y como son bacterias, pueden crear un montón de insulina. Ya los pones en un reactor para crear un medio de cultivo súper grande y crean un montón de insulina, ¿no? Aquí ahorita la compañera, no sé si te respondí tu pregunta. Por Sí, ejemplo, profesor, gracias. De nada. Aquí esta Diana dice que si podemos hacer más ejercicios. Sí los podemos hacer, pero bueno, en el examen no vienen tantos, ¿eh? Afortunadamente, porque son luego un poco difíciles, no vienen tantos ejercicios de genética. Pero si quieren les puedo mandar, y si quieren, se los podemos mandar y después revisarlos. Más ejercicios de genética, con pollitos, gallinas negras y blancas y demás cosas. Si quieren, se los puedo poner y se los puedo subir al Classroom. Dice alguien más, ¿qué pasa con el daltonismo? Pues el daltonismo es, por ejemplo, que nuestros ojos, nosotros tenemos conos que perciben ya les he subido varios de química. Ahorita como tengo que preparar un montón de clases, no me ha dado tiempo para subirles más ejercicios, pero sí ya los estoy haciendo y se los voy a subir. Nada más que me libere tantito de tanto trabajo. Y porque ahorita di 4 clases y aparte me encargaron un montón de cosas extras. Pero en cuanto yo pueda, les subo todos los ejercicios.
En el caso del daltonismo, preguntaban por ahí, este es que las personas no perciben bien los ojos, o incluso se llama ceguera de los colores, porque nosotros tenemos unos conos en nuestros ojos que perciben los colores, la luz. Estas personas que tienen daltonismo no perciben los colores. Déjenme hacer algo súper rápido para mostrarles. Ah, ah, ah. Estas personas no perciben los colores y lo que les pasa es que como no los perciben, esta es la famosa prueba del daltonismo. Ellos pueden no percibir colores como, por ejemplo, en cierto grado, o sea, no es totalmente que no ven nada, por ejemplo, del color verde o del color rojo o ciertas tonalidades de azules, sino que estas personas no ven ciertos colores y cuando tú les pones esto, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. ¿Qué ven aquí? Ahorita que se ponga. Porque anda medio retrasado. Un 74. Son bolitas. Estos se les llaman las cartas de Ishihara. Ishihara, más bien. Quisiera decir como Ishihara. Perdón. En estas bolitas, ahorita voy a poner más para precaución de esta cari. Todos ven un 74 en verde en una bolita roja. Sí. Todos. Dice Diana que 84. ¿Alguien más ve otra cosa diferente? En este caso, dicen que 84. ¿Seguras que es 84? 94 dice este Modesto. 74. Y esta Naila dice que unos ven 84, otros ven 94 y otros ven 24. Ay, perdón. Se me atoró el agua. En este caso, esta prueba lo que hace es lo siguiente. Contrasta dos colores, el color rojo y el color verde. Lo voy a quitar, para que veamos los siguientes números. Por eso aquí hay varios de estos que tienen como ciertas tonalidades entre rojo y verde. Y si ustedes no ven los números, pero ven el fondo, o ven el fondo, no ven el fondo y solamente ven los números, ustedes quiere decir que no, que tienen daltonismo o tienen ceguera para un cierto color. O sea, ahorita, por ejemplo, varios decían que veían 94, 84, 24. Quiere decir que parcialmente, muy parcialmente, no distinguen bien el color verde del rojo. Voy a poner otro color. Este de aquí. ¿Qué color, qué cosa ven ustedes aquí? Dejen que se ponga. Ahí está. Un 5. A ver, dicen que un 5, ¿no? ¿Qué ven los demás aquí? Un 5, un 5, un 5, un 6. Por ahí dicen que un 6. Pues en este caso, si ustedes no vieran de plano nada del la gama del color amarillo, naranja y rojo, pero ¿ves el 5? ¿Ves el número, Diana? A ver, si lo puse o no lo ves. Ajá. Por ejemplo, si, aquí Diana no hubiera distinguido o no distingue el color verde, el 5 verde, quiere decir que ella tiene
daltonismo para el color verde, porque no lo podría ver en este caso. Al ver el contraste entre el verde y las tonalidades de rojo, naranja y amarillo, si no lo distingues, quiere decir que tú tienes daltonismo para ese color. Uh-huh. Entonces, haciendo pruebas con con las cartas de Ishihara, tú puedes determinar pues, si tienes daltonismo, que se prefiere que lo haga un experto, ¿no? Pero es por eso, porque no puedes distinguir ciertos colores, porque no tienes los conos para poder distinguir estas tonalidades. Uh-huh. Eso, pues, pues lo único que va a pasar es que a lo mejor en ciertos países no les dan la licencia de conducir a las personas que tienen daltonismo porque no distinguen ¿cómo se llama? El semáforo rojo del semáforo, pues verde, ¿no? Entonces, pues solamente pueden causar un problema de tránsito, uh-huh, pero pues de ahí no pasa, ¿no? Nada más se estrellan y a lo mejor se muere alguien, ¿no? Por eso, no les dan en algunos países la licencia de conducir a las personas que son daltónicas. Uh-huh. Bueno, antes de empezar esto, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? Antes de comenzar ya esta parte. Dicen que no. Entonces, ahora sí vamos a empezar esto. Como ya casi son las 8, vamos a pasar rápido esta parte. Y lo vamos a retomar la siguiente, ¿no? El viernes. La evolución es el proceso por el cual los seres vivos van a cambiar a lo largo del tiempo. O sea, los seres vivos no son iguales que hace pues, los inicios de la Tierra, ¿no? Los seres vivos han ido cambiando con el paso del tiempo y la evolución es ese proceso por el cual estos van cambiando. Puede ser gradualmente, puede ser repentinamente. La evolución tiene muchos ritmos diferentes. Uh-huh. La evolución es un hecho que está respaldado por evidencia. Por ejemplo, un hecho, por ejemplo, jurídico, cuando a ti se te acusa de un crimen, de que esa persona mató a alguien, ¿no? Tienes que aportar pruebas de que realmente esa persona lo mató. Tiene que ir acompañados de pruebas como pueden ser testigos, como pueden ser las pruebas químicas, esta de que se sabe si disparaste un arma o el ADN y no sé, pues un video donde claramente se ve tu cara sacando el arma y disparándole a tal persona. Con toda esa evidencia, pues se determina, ¿no? Pues tú mataste a tal sujeto, ¿no? Pues en este caso, la evolución, el hecho de la evolución, se tiene que respaldar por pruebas. Uh-huh. Pero la evolución también es una teoría que es una cosa que ya ha sido comprobada, que ya ha sido ampliamente estudiada. No caigan en la idea, por ejemplo, de los gringos, que los gringos es más un dicho popular que cierto, que ellos, por, por mala costumbre, ellos le llaman teoría a las cosas que son una hipótesis, una cosa que yo sospecho, pero que no, así que sospecho, pero no tengo pruebas, ¿no? Casi como el meme, ¿no? De, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas, ¿no? Casi así, esa es una hipótesis. Entonces, los gringos confunden la teoría con la hipótesis porque la teoría ya ha sido probada, ya se ha buscado evidencia que respalde a esta teoría y entonces cuando se ha determinado que realmente este proceso sí ocurre, ya se establece la teoría. Uh-huh. La hipótesis es casi como un chisme, ¿no? Un chisme porque yo supongo una cosa, pero todavía no lo he probado y no tengo forma alguna de poder, de poder probarlo, ¿no? En este caso, vamos a ver que existe mucha evidencia para poder respaldar
el hecho de la evolución. Vamos a empezar con las evidencias y vamos a terminar con las teorías. Este es uno de los temas más largos de todo el curso, porque incluye todo lo que es evidencias, teorías, teorías del origen de la vida, evolución humana, clasificación y es un montón. Entonces, este es uno de los temas más largos de todo el curso, porque como dos temas, dos unidades, las junté en una sola, ¿no? Y está cargadísimo. Por eso, aunque estoy empezando ahorita, lo voy a retomar la siguiente clase. Uh-huh. Aquí vamos a ver lo siguiente. La biodiversidad es una de las pruebas del proceso evolutivo. O sea que si existamos muchos seres vivos, no solamente en cantidad, sino también en variabilidad, que haya tantas formas diferentes de seres vivos, es resultado del proceso de la evolución, de procesos de adaptación a diferentes ambientes, a diferentes lugares, a la variabilidad genética, a las mutaciones al azar, han generado una gran cantidad de especies de seres vivos, de diferentes formas, adaptadas a diferentes ambientes, con diferentes historias evolutivas únicas. Que tengamos todo este amplio repertorio de seres vivos a partir de bacterias acá, que se hayan diversificado en tantas, pero tantas cosas, solamente puede ser explicado, y que también en el pasado hayan existido formas tan diversas, solamente puede ser explicado por los procesos evolutivos. No puede ser explicado por otras cosas porque no se explican bien, como cuando eran pues, las explicaciones de que Diosito lo creó todo ¿cómo se dice? En 7 días, no, en 6 días, y en el séptimo se puso a descansar, ¿no? Que por qué un ser omnipotente se pone a descansar, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, la gran biodiversidad que existe en la Tierra es resultado del proceso de la evolución que ha dado a tantas especies. Uh-huh. Esta es una de las evidencias de la evolución. Si no fuera así, todos seríamos, como les pongo el ejemplo de los padrinos mágicos, cuando son bolitas, Timmy pide que todos sean iguales y que todos son masitas, grises, ¿no? Pues sí, como masas, ¿no? Y que todos son exactamente iguales, ¿no? Y aunque hay uno que dice que él es más gris que los demás, pues todos son exactamente iguales, porque pues ese era el deseo de Timmy, ¿no? No puede existir una masita, una bola diferente, porque todos son iguales, ¿ya? Todos seguiríamos siendo bacterias exactamente iguales las unas a las otras. Pero como somos diferentes, y como somos tan diferentes, esa es una evidencia de que realmente va ocurriendo un proceso evolutivo a lo largo de mucho tiempo, de muchos millones de años. Otra de las evidencias es el registro fósil. Aquí tenemos un registro de los seres vivos que existieron en tiempos pasados, pero que ya no existen, ya se extinguieron. Que exista un fósil es resultado de un montón de condiciones súper excepcionales, pero se logran conservar bastante bien, relativamente, ¿no? Porque aquí vemos uno roto. Se logran conservar bastante bien y esto nos da mucha información muy valiosa acerca de cómo era su morfología, cómo era su estructura, de los ambientes en los que vivieron, porque para que se fosilicen se necesitan tipos de suelos determinados para que ocurra esto. Y también esto nos van a indicar en qué ambientes se desarrollaban estos seres vivos y también nos van a permitir conocer qué es lo que existía en el pasado. Nunca vamos a ver un amonite ni vamos a ver un trilobite en nuestras vidas, pero podemos ver los fósiles de estos. Yo tenía varios fósiles, porque cuando estudiaba, en el primer semestre nos llevan
nos llevan a práctica de paleontología y pues a la parte donde vamos, que es allá en Puebla, pues en Puebla hay un montón de fósiles. Casi casi están tirados en el piso y pues siempre está la tentación, ¿no?, de que me los llevo. Casi casi rompes una roca así cualquiera y salen así, brotan los fósiles. Entonces, pues, agarras y de repente se pierde uno y aparece en tu bolsa, ¿no? Es ilegal, pero pues en teoría, porque todo es bien de la nación, pero no hay ninguna ley que te castigue por robarte un fósil. Eso es tristemente cierto. Esto es una evidencia, pero el problema siempre con el registro fósil, a pesar de que se llama que es un registro incompleto, porque no todos los seres vivos se pueden fosilizar, como también es un registro bastante fragmentado. No tenemos todo el proceso gradual de todos los seres vivos, cómo fueron evolucionando, pero aún así nos dan una buena idea de cómo eran sus formas en el pasado. Además de que hay organismos que casi no se pueden fosilizar, como por ejemplo las medusas. Existen impresiones muy buenas de medusas que se dieron en rocas, pero obtener un fósil de una medusa, ¿cómo lo vas a obtener? Si estos eran conchas o estos eran huesos, y una medusa pues no tiene nada. Es una bolsa casi casi de aire con un par de células. Por ejemplo, de aquí, es el famosísimo Archaeopteryx, que es esta ave o este animal que era la cruza, o que se creía que era la cruza entre los reptiles, porque tenía una forma reptiliana, pero ya tenían plumas. Fíjense aquí, esto que se ve aquí, estos eran las plumas. Aquí se ve cómo eso tenía plumas en la cola, en el cuerpo, en sus patas delanteras, que casi eran alas. Y fue uno de las primeras grandes evidencias de la paleontología de que realmente existieron cosas en el pasado que después dieron paso a lo que nosotros conocemos hoy día. Entre las evidencias también, por ejemplo, esta va a ser la última que menciono ahorita, están las homologías. Hay características que nosotros podemos rastrear su origen común, porque todas provienen de un mismo ancestro. Las patas de los tetrápodos, o sea, de todos nosotros, reptiles, anfibios, peces, aves y mamíferos, tenemos un ancestro común, todos nosotros, y todos ellos tenían 4 extremidades. En general, las patas, las extremidades, son una homología, porque tienen una ancestría común. Todas estas. Nosotros las podemos, les digo, rastrear en su ancestro común, ¿no? Una pata de un perro o de un caballo o de un qué sé yo, de un hipopótamo o de una ballena, como todos nosotros somos mamíferos, también en este caso el ala de los murciélagos, como todos estos son mamíferos, pues estos sí tienen un ancestro en común. Entonces sí podemos rastrear las formas antiguas, tanto en el registro fósil como también en las formas actuales, de cómo fueron evolucionando. En cambio, aquí abajo, las alas de un ave y de un murciélago no son homologías, porque las aves y los murciélagos no están emparentados entre ellas. Aunque ambos vuelen, surgieron esta característica de las alas por procesos independientes de la evolución. Si las aves y los mamíferos estuviéramos cercanos evolutivamente, todavía podríamos decir que esto es una homología, pero como no lo son, estas son analogías o son convergencia. La evolución hizo que convergieran las patas de las aves que se formaron como alas y las patas de los murciélagos que se formaran en alas. Es como decir que hubiera una ancestría común entre los murciélagos, las aves y no sé, los insectos, porque los insectos también vuelan, ¿no? Los estamos bien lejísimos, nosotros
de las aves y todavía más lejos de los insectos. Estas homologías pueden ser, por ejemplo, en este caso, eh, morfológicas, como las patas, o pueden ser de otro tipo, como las proteínas. El siguiente caso sí son de ese ejemplo, pero este lo dejamos para la siguiente clase, porque ya son las 8 y cacho, ¿no? Entonces, esto lo dejamos para la siguiente clase. La siguiente clase empezamos con todo esto. Dudas, preguntas, quejas, sugerencias de esto que acabamos de ver o de lo anterior. Si es que ahora les quedó otra duda. Dicen que no. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver la siguiente parte, la siguiente clase más bien, el viernes, y ya se me olvida cuándo, el viernes vamos este, a ver hasta dónde llegamos en el tema de evolución. De química y de biología les voy a estar subiendo ejercicios, tanto de genética como también de química, de todo lo demás que hemos visto, ¿no? Porque hemos visto un montoncísimo de cosas. Les voy a dejar estos ejercicios. Y, sí, cierto, les quería decir una cosa antes de que se vayan todos. Varios que van a hacer, por ejemplo, examen tanto para las tres escuelas, ¿no? Para la UNAM, para el Poli y para la UAM, me han preguntado que si les puedo dar, por ejemplo, algunos van a hacer examen para la UAM, para el área de ciencias biológicas y de la salud. En el caso de la UAM es mucho más específico, porque en ese examen, si es por áreas, y en cada área hay un examen diferente. Los que van a hacer para el examen de ciencias biológicas y de la salud, algunos me han dicho que si voy a dar algo para la UAM. Ya lo estaba dando, pero lo daba en un grupo aparte, con otro horario aparte, porque en ese pues, casi muy poca gente se inscribieron más en este. Y me estaban diciendo que si podía dar algo para complementar, pues lo que no se ve en la UAM, por si alguno de ustedes va a hacer examen para la UAM. Entonces, pues estaba viendo y estaba considerando, yo creo que sí, eh, hacer un curso, pero los días lunes, donde se va a dar así súper rapidísimo los temas que no se ven en esto del Poli y la UNAM y que sí se ven en la UAM. Solamente serían 4 temas, que son los temas de eras geológicas, eh, diversidad de los seres vivos, histología vegetal e histología animal. O sea, los órganos y las estructuras de las plantas y de los animales, que básicamente pues, es el ser humano, ¿no? Esos 4 temas no son tan largos, excepto el de diversidad de los seres vivos. Lo iba a ver si los daba el lunes en la noche, como pues a esta hora, ¿no? De 6 a 8. Y pues bueno, serían como unas 3, 4 sesiones, porque el más largo es el tema de, como si me estaba, de diversidad de los seres vivos, que ahí sí me chuto como 4 horas, ¿no? Como 2 clases, seguidas en dar ese tema. Y en los otros, pues con una clase, ya me lo aventé. Entonces, pues sí serían como unas 4 sesiones. Nada más de esto para complementar esos temas que hacen falta para la UAM, ¿no? Porque también se ven muchos de estos temas, así iguales, pero tienen esos temas extra. Entonces, pues si quieren, si les interesa o si les sirve, pues el siguiente lunes, próximo lunes, voy a dar eso para los que quieran, complementar ahí. Porque sí fueron varios los que me estuvieron diciendo. Ujú. ¿A qué hora serían las clases? De 6 a 8. Así como este horario de ahorita, de 6 a 8, pero el lunes. ¿Se utilizará el mismo link para entrar o lo Sí, enviarán? no es el mismo. Voy a utilizar el mismo para ese mismo propósito, ¿no?
Entonces, pues eso sería todo por hoy, ¿no? Pueden irse en paz, pueden irse contentos. Igual si tienen más dudas o más preguntas, pues pueden mandar este mensaje por WhatsApp, por Facebook, por donde quieran. Y nos estaríamos viendo